es el título que han preferido, que le han puesto ahí, Mebeli, gracias. Voy a hacerlo rápido para entender, porque es una experiencia de 50 años, ¿no? Entonces, entender el momento en el que estábamos en el Perú, para ver cómo comenzamos, ¿no? Con un gobierno militar reformista que había por toda América Latina. Se recuerdan, son los años 70, antes de las grandes dictaduras. Creo que hay bastante gente mucho más joven que a lo mejor no ha vivido esos años, pero eran años de mucha ilusión, incluyendo algunos gobiernos militares, pero que se les llamaba reformistas, ¿no? No eran del tipo como vinieron después. Después nos tocó ya los militares en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Perú y terminando con Pinochet, como todos recordamos, que acaba de ser justamente los 50 años el otro día, ¿no? El día 11. Pero bueno, era una época de reformas y ahí había de todo, sobre todo la reforma agraria, la importancia que tiene en todo el mundo, ¿no? En África, bueno, me imagino que también en Europa, las reformas industriales, la reforma de la educación, pero luego como gobierno militar siempre con algún control de eso. Y entrando a nosotros, que no sé si les va a gustar esto, como estamos ahí en los 70, acaban de escuchar, yo estaba revalidando mis cursos de España, acá en la Universidad Católica del Perú, y nos toca eso, la reforma de la educación. Y ahí tenemos algunos que me imagino a algunos de ustedes si les sonará, pero bueno, más desde América Latina es lo que nos movía mucho, ¿no? Ahí estaba toda la promoción, como a Pablo Freire, que acabamos de celebrar el centenario, estuvimos con él personalmente. No sé si todos los que están acá presentes saben quién es Pablo Freire, pero para nosotros es uno de los gurús, ¿no? De la educación popular, de la educación popular desescolarizada, que es importante porque me han pedido centrar más en este trabajo desde la educación y el desarrollo, ¿no? Iván Illich, una persona extraordinaria desde México, era otro también, pero con él tuvimos esa suerte, ¿no? Como había mucho movimiento de uno a dos con otros en América Latina, estoy hablando del año 70, del año 71, o sea, quítenme ya 52 años, por favor, ¿no? Entonces, imagínense encontrarnos con estos gurús a nivel personal, no todo el equipo. Eric Fromm, que creo que también pues, estamos hablando de economía humana, y estamos hablando también de desarrollo humano, entonces también nos gustaba todo aquel del miedo a la libertad, El la miedo a la persona, libertad. y a nivel de Perú, Gustavo Gutiérrez, que es el creador de la teología de la liberación, está vivo, tiene 96 años, un amigo muy, muy próximo de todos nosotros y de Villa El Salvador, pero digo para recordar un poquito lo que estábamos. Y en el 11 de mayo del 71 nace Villa El Salvador, que ha sido hasta el día de hoy la mayor movilización urbana en la historia del Perú y una de las más grandes de América Latina. Como movilización, ahora lo voy a explicar, eh, la gente de todo el mundo venía, fueron 90.000 personas en un mes. Era una especie de campo de refugiados en un desierto. Los que no conocen Perú saben que toda la costa del Perú, prácticamente desde Ecuador hasta Iquique, casi casi hasta Santiago de Chile, es todo desierto, pero desierto, desierto, es arenal, de dunas, ¿no? Entonces llegaba gente y gente y gente, ¿no? Cada vez más ahí, en ese desierto. Y entonces la comunidad mismo, primero toda la comunidad, comienza a asumir este reto, ¿no? De cambiar el desierto. Luego voy a contar un poquito más, pero ven, en el desierto, eso le llamamos esteras, las casas todas de esteras, es de paja, diríamos, de cañas que se arman así como paneles y se va construyendo las casas. Y entonces, en ese contexto, todos eh, que vimos que era una oportunidad de comenzar una experiencia educativa de nuevo tipo. Estábamos también con esas ideas de la revolución, de la reforma de la educación y justo un pueblo gigantesco que no tiene nada. Entonces tuvimos esta decisión de 16, pero muy jóvenes, egresándose, como se dice acá, egresándose de, de la facultad, a ver si podíamos irnos a Villa. Todo un equipo, ahí estoy yo ahí, sé de lentes, pero bueno, entonces lo de menos.
pero, y miren, nos fuimos a vivir al desierto. O sea, no había nada. Cuando decimos nada, nada. Nos fuimos a vivir ahí, son las esteras, ¿no? Y entonces a organizar la comunidad gigantesca, ¿no? Y estuvimos desde el comienzo, porque es así. Ese es el estilo de Villa Salvador. Si lo observan bien, cada cuadradito pequeño son 24 familias, cada 16 familias es un grupo comunal. A ver, repito, o sea, cada cuadrado que ven gris, grande, bueno, grande, de los 5 que hay, son 384 lotes, 384 familias. Como era un desierto, el Estado entregó ese desierto bueno, ya digo, todo el Perú es así, y bueno, y Chile, la mitad de Chile. Bueno, entonces se planificó nada más que el grupo. Y ahí es cuando tuvimos que entrar ya cada 5 grupos un colegio. Luego van a ver cómo se va a ir desarrollando Villa El Salvador. Es un desierto. Ahí estamos construyendo las aulas de esteras, que las van a ver ahora. Ahí la tienen. Si ven la foto anterior, ahí se está levantando a la izquierda los palos, ¿no? Con la gente, creando los colegios. Ahí ya tienen el aula, que salían los alacranes por ahí. Menos mal que no había escorpiones, pero en el arenal todo lo que había ahí, ¿no? Fueron comenzando inmediatamente el colegio. No voy a hablar de eso, sino cómo entendíamos entonces, desde el principio. Cuando se hablo como profesor, que es lo mío, siempre se dice el aula, hay que generar el ambiente pedagógico, ¿no? Que prácticamente, hablando de manera tradicional, es el aula. El aula, un ambiente pedagógico o inclusive a veces el colegio. Acá, ¿cuál fue el reto? Hacer de la comunidad el gran ambiente pedagógico. Esa es la primera propuesta, grande, distinta. Que bueno, la mantenemos no solamente para Villa El Salvador, sino para todo, ¿no? Porque, claro, disculpen que no nos hemos presentado, no conozco qué profesión tienen, por dónde andan, pero bueno, que le guste la educación, creo que me estará entendiendo, ¿no? Si educa más la comunidad o la sociedad que el aula. Y yo hablo como profesor. Claro que es una especie de, ¿no? De ir en contra de todo, ¿no? Se educa hoy día, los profesores no educamos tanto, no influimos, podemos hacer algo, pero no es así. O sea, es el ambiente, es la sociedad, entonces esa es la intención pedagógica también de hacer de la comunidad de Villa El Salvador un gran ambiente pedagógico, ¿no? Doy un salto ya a los 2 años se forma la organización comunal. Recuerden que iba llegando gente, gente, gente. Ha sido increíble lo de Villa El Salvador, porque había mucha esperanza y un gobierno militar que hizo un poquito de propaganda y creían que acá iba a haber de todo, pero bueno, total, que la propia organización o la propia población se organiza. ¿Y cómo se organiza? ¿Qué estilo de organización? Se pensó al principio en una cooperativa para utilizar un poquito las leyes que había. Pero lo de la cooperativa nos sabía a poco. Y es por eso que se copió la experiencia de las comunidades campesinas, que son tradicionales, históricas, en Perú, muchas partes de América Latina hasta el día de hoy. Entonces, había también algunas leyes que podíamos utilizar. Y nos transformamos en comunidad urbana autogestionaria. Ese es el nombre de Villa El Salvador, el oficial, como ven ahí, CUAVES, Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador, hasta el día de hoy, ¿no? Y desde la CUAVES estamos todavía en un gobierno militar, recuerden eso, pero un gobierno militar reformista que la propia CUAVES, la propia comunidad, dirige el primer plan de desarrollo integral. Y es una experiencia, yo hablo con tanta alegría de esto, porque a lo mejor acaban de escuchar que he sido el alcalde, yo he sido el primer alcalde, pero estoy hablando del 73, luego ya viene ya la creación del distrito y todo aquello ha sido 10, 15 años después. Entonces es una creación colectiva. Y como ustedes yo sé que me entienden lo que quiero decir, también me creen. Porque hoy día, en un mundo tan individualista y dominado por este sistema neoliberal que tiene su base en el individualismo, nadie cree en eso. Se ríen. ¿Qué es eso de creación colectiva? Mentira. Y no es cierto. No es cierto.
Esto es una creación colectiva como hay en todas partes, incluyendo, por supuesto, en África, en Europa y en el lugar donde estén cada uno de ustedes. Es una gran creación colectiva. La propia gente participando. Ese es el escudo de la COABES, que luego nos trajo mucho problema, porque como era el gobierno militar, acá se hablaba en aquella época de la unidad del pueblo y las Fuerzas Armadas, de manera que ahí viene el trabajo y viene un fusil. Imagínense luego cuando vino la época del terror, era un escudo terrorista, ¿no? Para Villa Salvador, terrorista, pero bueno, todo lo que el entorno ahí para entender la industria, la producción, el hogar y como ven, en medio de la casita esa, el libro. La educación siempre ha sido clave en la historia de Villa El Salvador. Son los tres ejes de la COABES: la planificación, la organización y la participación. No lo quieres, ¿eh? En serio. O sea, creyendo en ello, ¿no? Y es la propia comunidad. Miren qué lemas. Porque no tenemos nada, lo haremos todo. Y no en un sentido pesimista o aplastante, porque no tenemos nada, tenemos que hacerlo todo. No era con un convencimiento en ese desierto de porque no tenemos nada, lo haremos todo. Y la otra, aunque nadie se lo cree, antes fábricas que casas. Y es una experiencia única en América Latina. ¿Por qué? Porque en ese desierto, ¿qué vas a hacer? Si no hay nada, pero absolutamente nada. Entonces, había un convencimiento de los dirigentes, que no soy yo, de los dirigentes, que nos fueron inculcando eso, ¿no? Que cuanto más se genera riqueza en una comunidad, mejor pueden ser los servicios. Este es otro de los mitos que me ha tocado a mí durante estos años gritarlo por Perú, por toda América Latina, ¿no? Que al mejor desarrollo, mejores servicios, pero no al revés, porque los alcaldes tienen la idea y la gente también, que hablo de la mayoría, ¿no? Hay experiencias muy buenas por todas partes, ¿no? Pero que siempre como que es una función del alcalde o del gobierno dar servicios. Entonces un cambio, pero estamos uniendo esto que creo que la economía humana quiere, ¿no? Unir eso, el desarrollo humano, pero el desarrollo real, productivo, ¿no? Generando riqueza. Entonces va a ser el local de la COABES y fíjese, inmediatamente la COABES, la comunidad, creó la pata financiera. ¿Qué quiere decir? Una especie de cooperativa, caja comunal, donde todos somos los dueños. Y todo lo poco, mucho que tenemos, miren también ahí el lema, porque no tenemos nada, lo haremos todo. Siempre era el lema de Villa El Salvador. Pero bueno, la caja comunal es la pata financiera. Porque si hablamos de desarrollo, Ferran también está de acuerdo con esto, lo hemos hablado allá, ¿no? Siempre es importante y luego lo vamos a tener. Y esto duró lo que duró, lo vamos a contar, pero tener una pata financiera para todo lo que queríamos, ¿no? Y dar prioridad al desarrollo económico, la formación técnica profesional, lo que queríamos, ¿no? Como las bases de Villa El Salvador. Y acá entonces se crean los centros de educación inicial, cada país tiene distinto nombre quizás. Me refiero a los niños de 2 a 5 años, luego ya viene la primaria desde 6 años, luego la secundaria, institutos tecnológicos y la proyección para tener en su día universidad acá en Villa El Salvador. Pero es toda la historia de Villa El Salvador está ligada a eso, a la educación. Entonces, volviendo un poquito a lo nuestro, en cuanto se crea la COABES, se crea un consejo comunal de educación para dirigir todo esto que estamos diciendo, y nosotros nos incorporamos también al Consejo de Educación de la comunidad. De ahí viene todo lo que estoy contando, pero porque sería largo contarles lo que es la COABES, que es una experiencia autogestionaria, con consejo de producción, consejo de vigilancia, consejo de servicios, ¿no? En fin, una especie de gobierno real, como hablamos de un presidente y los ministros, pues en la práctica la COABES estaba organizada así, ¿no? Con un consejo comunal y luego los diferentes consejos para cada ámbito de trabajo o de acción. Y es el Consejo Comunal de Educación en el que estamos ahí, ¿no? Y estos centros de educación inicial son los primeros en el Perú.
Entonces la influencia de Villa El Salvador sigue creciendo, creciendo, luego se extendió a nivel nacional y una experiencia increíble porque son animadoras voluntarias. Yo le digo increíble porque han sido jóvenes de Villa El Salvador que terminaban secundaria y que se encargaban de la educación inicial. No profesores, no pagados, nada existen hasta el día de hoy, ¿no? Ahora ya sí con algo de estipendio que le da ya la comunidad todo el gobierno, pero para que vean cómo desde los 2 a 6 años entra un nivel de educación comunal, no del Estado, no del Ministerio de Educación, sino de las propias, sobre todo jóvenes de Villa El Salvador, que nosotros nos tocó capacitarlas. Inclusive iban a los congresos de educación, jóvenes, jóvenes, pero jóvenes reales, ¿no? 15, 16 años, 17 años, que eran las animadoras de educación. La gran movilización de Villa Salvador fue por la educación, muy conocida aquí, como ven estoy yendo rápido, ¿no? Y entonces gracias a eso ya se crea el Instituto Tecnológico, bastante bueno hasta el día de hoy, ¿no? Y luego también otro centro, como lo ven, técnico productivo, que también sigue funcionando hasta el día de hoy. Fueron los primeros ya institutos técnicos de educación, ¿no? De educación gracias a la movilización. Villa Salvador va avanzando, ya digo, no quiero hacerla larga, pero creo que conocen las barriadas de América Latina, ¿no? Y quizás, como hay algún amigo de África que nos hemos saludado, de repente en África, en otras partes, pero por ejemplo acá en Lima, los que han venido a Lima, que sé que varios han estado acá, hay barriadas que tienen 50, 60 años y no tienen agua o no tienen luz. Eso es lo normal, por las barriadas de Brasil, las favelas, ¿no? Las de Caracas, ustedes lo saben, ¿no? Las de México. Sin embargo, Villa Salvador, a los 4 años ya teníamos luz pública. Y a los 5 años llegaron la primera servicios de agua, todavía no a domicilio, pero sí a cada grupo. Y la comunidad dijo, si estamos en un desierto, por favor, ¿cómo vamos? Tenemos que aprovecharla. Y se crearon la comunidad. Esto que ven ahí son como las lagunas de oxidación, de tratamiento, las primeras, luego se mejoraron, para que hasta el día de hoy somos el único distrito de esta Lima, inmensa. Lima tiene 10 millones, Villa El Salvador somos 550,000 habitantes, que nunca jamás hemos botado el desagüe al mar. Todo el de Lima va al mar, menos el de Villa El Salvador. Pues decíamos, ¿cómo va a ser en un desierto que desaprovechemos para luego lo van a ver de qué manera se ha ido aprovechando? Pero es de la comunidad, son ideas de la comunidad y trabajo comunal. Se crea la Federación Popular de Mujeres, la FEPOMUVES, que ha tenido mucha influencia en todo el Perú, fue la primera del Perú y luego hay por todas partes ahora. Pero en nuestro caso, como en toda América Latina, yo me atrevo a decir, concretamente en el Perú, el rol de la mujer es extraordinario y no es bla, bla, bla. Las mujeres están muy presentes en todo lo que estoy diciendo, tanto en la educación y sobre todo en la producción, en los servicios, etcétera. Las movilizaciones, la Casa de la Mujer, en fin. Si se dan cuenta, lo que voy diciendo es que poco a poco se van creando organizaciones sociales fuertes, muy fuertes. Tenemos la COABES, que es la principal, tenemos la FEPOMUVES, de todas las mujeres, fue, bueno, hasta ahora, la organización de mujeres más grande de toda América, la FEPOMUVES, o verán lo que tienen, se crean que todavía no teníamos nada, pero con las pequeñas empresas que había, se crea la asociación APEMIBES, como lo pueden ver, todo acaba en BES, de pequeña y microempresa o industria, APEMIBES, de Villa El Salvador. Y entonces se llega al año 80, donde vuelve la democracia a Perú. Y el presidente Belaúnde en aquella época, convoca a elecciones municipales de nuevo. Ahí teníamos un problema grave, eso es el 80. ¿Por qué? Porque Villa El Salvador había crecido, 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 pero como no había elecciones, perdón un momentito, como no había elecciones, Villa El Salvador había crecido sobre 5 distritos.
o sea, sobre 5 municipalidades, 5 municipios. Imagínense qué problema. Y hay elecciones, el 80. Entonces, por ejemplo, desde donde yo les estoy hablando, desde acá, pertenecíamos a un distrito del sur, a una municipalidad del sur, otros allá, 5 distritos. Entonces es lógico que por la magnitud de Villa El Salvador se dice, bueno, tiene que ser distrito. Ya hubo toda la comunidad lo entendía, a nivel público también. Bueno, se prepararon todo y entonces ya el 83 se crea el distrito de Villa El Salvador, ¿no? Con su municipalidad, en fin, con todo lo que tiene, ¿no? Que comenzó el 84. Y bueno, eso ya lo han dicho, me eligieron a mí como primer alcalde de Villa El Salvador. Ahí hicimos el segundo plan de desarrollo, después del de la Coaves, resumiendo en eso, ¿no? Distrito productivo, comunidad solidaria, ciudad saludable que recogía todo lo que queríamos como ciudad, ¿no? Esos eran los ejes igualito que tenía, ¿no? Pero el cómo hacerlo, así. Una concertación entre la comunidad organizada, el gobierno local y las otras organizaciones sociales. O sea, una experiencia muy buena, única de participación real, de participación con poder, que eso ya podíamos hablar cualquier otro día. O sea, lograr de que Villa El Salvador tuviera de todo, terminar el primer plan de desarrollo, el segundo plan de desarrollo, y siempre fue lo industrial, lo productivo, para ya esta segunda etapa concretar más, ¿no? El cómo logramos un parque industrial que ya la comunidad había separado todos los terrenos, ¿no? Bueno, el 1 de enero se lleva la juramentación, pero se firma ahí, es el estilo de Villa Salvador, el primer decreto, el decreto 001 de alcaldía, donde se reconoce a la Coaves y a las organizaciones populares como los representantes de la población. Es muy importante esto porque ya no es solamente la municipalidad, sino aquello de que ley comunal es ley municipal. Lo que aprueba la comunidad, lo aprueba el alcalde con sus concejales y regidores, y no al revés. Entonces, se hizo realidad. Se trabajó con esto, acá se llaman cabildos. Bueno, era el desierto, no había nada, pero cuando digo nada, nada, no existía ni siquiera un lugar para hacer la gestión. Luego, poco a poco, en plena pampa, ahí tienen los secretarios generales, son los que están sentados delante. Miren, todo el pueblo, esto es la sesión de consejo. Ahí se aprobaba todo, absolutamente, con voz y voto real de los dirigentes. Sí, fue haciendo así, de manera que en Villa El Salvador, los amigos que saben, comienza el presupuesto participativo. Claro, todo el mundo habla de Brasil, pero ahora van a conocer. Es esto de acá, que estoy diciendo, ley comunal, ley municipal, lo que aprueba la comunidad, presupuesto participativo, ¿no? Que a partir de Villa El Salvador, lo van a ver como siempre es el cabildo abierto, se llama, son los dirigentes, cabildos abiertos, ya va creciendo, pero ya teníamos alguna casa más. Ese fue el primero. Bueno, viene Lula a Villa, entonces justamente el año 85-86 de candidato, estuvo todo un día con todo el entero, ¿no? Acá en Villa El Salvador era un desierto, ¿no? Y entonces él dice, no, tuvimos que ir a Brasil a dar el curso a todos los candidatos del PT. Imagínense, ya saben cómo es Brasil, ¿no? O sea, por partes, son 8.000, no sé cuántos, ¿no? Pero allá en todo la CIA ya el PT iba avanzando cada vez más, todavía Lula de candidato, y entonces fuimos, y luego también vienen también ellos a Villa El Salvador, y el alcalde ya lo saben, de Porto Alegre, Tarso Genro, ¿no? Que luego fue ministro de la ciudad con Lula, es el que impone el presupuesto participativo con sus cosas propias de Porto Alegre allá en su ciudad. Y de ahí se extiende a toda América, ¿no? El presupuesto participativo. Y es un honor para nosotros si lo ven en Google y van a Porto Alegre, todo el mundo lo reconoce, aunque la verdad que es muchísimo más famoso y no vamos a comparar Porto Alegre con Villa El Salvador, ¿no? Nos da mucha alegría. Pero bueno, siguiendo ahí, ese es el lema de la gestión, desde el 84, 85 siempre.
Paz con justicia social. ¿Por qué? Porque el año 80 ya había comenzado Sendero, que es el otro punto que nos están diciendo, educación para la paz, por la paz. Entonces, ahí todavía los que conocen un poquito de esto, conocen el Perú, Sendero comienza en los Andes, nada más en los Andes. Y nosotros, el año 80, pero cuando asumimos ya como municipio, este ya va a ser ya el local que se estaba construyendo municipal, ya nuestro lema desde el primer día era ese, paz con justicia social, cuando todavía Lima ni trataba este tema. Los muertos eran en los Andes, Lima estaba en otra cosa, ¿no? Y ahí estuvimos trabajando. Bueno, Villa El Salvador avanza con la planificación, es único en el Perú, ¿no? Porque todo ven, como ven, es siempre manteniendo ese esquema de ubicación de las familias, ¿no? Pero luego con los servicios, con todo, ¿no? Es todo Villa El Salvador. O en un plano de Lima, sobresale siempre por cómo se ha ido haciendo con los diferentes sectores, todo lo de arriba es parque industrial, lo de abajo una zona agropecuaria, la playa también, en fin, eso no voy a hablar ahora de ese plan de desarrollo. Para que vean una foto, para que vean que es cierto, ¿no? Lo de la foto satelital, de cómo es Villa El Salvador. Junto con la educación, la comunicación. Esto se comienza el año 74. Nosotros, como grupo de profesores, entendíamos que no era, bueno, educación y comunicación van juntos. Entonces, desde el primer momento se creó el Centro de Comunicación, que ha tenido una influencia muy grande hasta el día de hoy en la historia de Villa El Salvador. ¿Por qué? Porque va ligado a la información. Un pueblo organizado necesita esa información. Creo que voy a ir más rápido. Y se creó, no teníamos luz, trabajábamos con altoparlantes, con grupo así electrógeno que se llama, ¿no? De motor para la comunicación, pero luego en su momento ya hubo Radio Estéreo Villa hasta el día de hoy, y luego también el canal propio de Villa El Salvador, ¿no? Con mucho, ¿no? Creo que ya lo ha dicho Ferran, nos dieron el premio Príncipe de Asturias, que ayudó mucho realmente, ¿no? Es la única vez que han dado a una comunidad, el pueblo, ¿no? A un pueblo el premio Príncipe de Asturias, ¿no? Como un ejemplo, como dicen ahí, como un ejemplo de ciudad y de comunidad, nos lo dieron, el premio Príncipe de Asturias, y eso ayudó mucho también para que exigiéramos desde el gobierno hasta el presidente Alan García. Estamos ya en el 87, es cuando nos dan el premio, para que nos entregaran realmente el poder para el parque industrial. No había nada, de nuevo, era toda una pampa que se había reservado para industrial, pero lo logramos, ¿no? Se crea la autoridad autónoma, 7 ramas productivas, existen hasta el día de hoy, caben mejor, un plano, bueno, y una autoridad con 3 de la comunidad y 3 del Estado. Del Estado me refiero a alguien del Ministerio de Industria, luego al COFIDE, que es el ente de financiación también, y el Ministerio también de Vivienda por el terreno. Y 3 representantes de la comunidad que ya se imaginan, la CUAVES, APEMIBES y el gobierno local. 3 de la comunidad y 3 del Estado, pero el Estado, los del Estado no venían nunca, así que fuimos nosotros que tuvimos que asumir ese reto del parque industrial. Creamos el Banco de Villa El Salvador, al igual que la Caja Comunal, pero ya estábamos en otra época en el Perú. Se crea el banco, que lo creamos, nos lo hunde Fujimori, os lo podía contar, el banco, que con los 3 está la resolución oficial de la Superintendencia de Banca creando el Banco de Villa El Salvador. Y bueno, con todo esto se sigue en esa línea de defender en la comunidad a nivel masivo. Cuando digo masivo es que es realmente masivo. Ahorita somos, ya digo, más de 500.000 de habitantes. Muchos que habían leído sobre Villa El Salvador, les he escuchado muchas veces que me han dicho, Michelle, creíamos que era una comunidad de 15.000 personas. Somos 540.000 en estos momentos, habitantes. La solidaridad, la defensa de los derechos humanos y la paz con justicia social, ¿no? Y nos tocó hacer todo lo que saben. La ONU nos declaró que es poco en el Perú, es la única como ciudad mensajera de la paz, está firmada por el secretario general de la ONU,
justo en esta época tan difícil, y es ahí cuando tuvimos que enfrentarnos. ¿Por qué? Con Sendero. Porque Sendero había ido avanzando. Es otro tema para hablar. Me han pedido lo de la paz. Y para nosotros era claro. Pero Lima, créanme, estaba al margen de todo lo que ocurría. Y entonces había como una evaluación que si Sendero quería avanzar en Lima, tenía que destruir Villa El Salvador. Cuando digo destruir, es destruir. No es, mira, es lo más parecido a Pol Pot allá en Camboya, Sendero Luminoso. Por ejemplo, como ya estamos en elecciones, en democracia, acá en América Latina todavía, hasta el día de hoy, tenemos cuando se vota, tenemos que poner nuestra huella. Sendero cortaba el dedo a todo el que iba con la tinta en el dedo. A lo mejor no me creen, pero hacía cola porque él daba la orden de no votar, estoy hablando de los Andes, y ahí les cortaba el dedo. Bueno, si quería avanzar, como estaba avanzando, tenía que destruir la experiencia de Villa Salvador. ¿Pero por qué? Porque era una experiencia comunal, autogestionaria. Cuando el Sendero entraba a una comunidad campesina, créanme lo que les voy a decir, mataba las llamas, mataba las vacas, mataba el ganado, así, pero así echado en plena pampa, ¿no? Aparte a los dirigentes. Era con el estilo aquel de a más pobreza, más revolución. Creo que me están entendiendo todos ustedes, porque eso es viejo, esa teoría. Y es al revés. Entonces, en Lima tenía que destruir la experiencia de Villa Salvador, que no era del gobierno, que es una experiencia popular, comunal, social y además productiva, con éxito. Entonces, claro, él fue a destruir el parque industrial y a los dirigentes y a todos nosotros. Cuando digo destruir, matar, matar. Son atentados, no voy a hablar de eso, pero que hemos tenido, yo he tenido 3, uno más grave que otro. En fin, estoy vivo, otros han muerto, como María Elena Moyano, que es nuestra heroína nacional, ¿no? Pero ahí hubo toda esta lucha que fuimos los únicos, en Lima los únicos. Muy difícil, muy difícil, porque Villa El Salvador era al revés. O sea, para Lima, Villa El Salvador era un distrito rojo, un distrito de izquierda, un distrito comunista, ¿no? Es el colmo. Y Sendero lo primero es destruir, uno detrás de otro, ¿no? Alcaldes, los dos tenientes alcaldes, dirigentes, el comisario de la policía, padre de familia, profesores, todos asesinados acá en Villa El Salvador. Bueno, más allá de ahí. Ahí tienen algunos ejemplos de bombas que nos ponían. Esto justamente era también la radio. Y lo de atrás en la comisaría, la municipalidad está ahí detrás, destruida. La radio, esto que ven ahí era la radio, la nuestra. La radio todavía, ¿no? Pero en fin, nosotros participamos en esa derrota de Sendero. Hasta el día de hoy nos odian los que han salido de la cárcel. Pero bueno, Villa El Salvador ha seguido, ya estoy avanzando ya, y se ha ido transformando de una manera que, bueno, yo lo digo con sinceridad, no por mí, vuelvo a decirlo, de creación colectiva. Se hizo con 8 organizaciones, cada uno con objetivos, con participación, con formación de los líderes, y ha ido cambiando Villa Salvador. Tenemos además el CITE, ya son centros tecnológicos de investigación también, ¿no? Todo lo que voy a pasar, simplemente para que vean en un desierto. Bueno, el metro de Lima comienza en Villa Salvador, pedimos terreno en el parque industrial y comienza acá. Es muy moderno, como verán, está construido por los españoles, el metro de Lima. La línea 1 es la que nace acá en Villa Salvador, todo va creciendo, ¿no? Muy rápido, mucha juventud. Y miren, esto es todo con las aguas servidas, lo que les he dicho antes. El utilizar, nunca hemos botado una gota de desagüe al mar, nunca. Entonces ha ido transformando hasta la laguna, los parques de recreo, hasta llegar a la universidad. También con participación directa de la comunidad. Universidad Nacional Tecnológica, se crea ya en 2001, y luego también, pero con participación. Miren, esta es una foto, miren, lo pueden leer ahí. Cada alumno de Villa, que son 100,000 alumnos, llevó un ladrillo para construir la primera parte. Luego, es que nunca hemos tenido
presupuesto al inicio, nunca. Saben que ni para la municipalidad, ni un sol, ni un dólar. Se crea la universidad, pero es un papel. Tampoco hablo de los 2 primeros años, ¿no? Entonces, cada alumno llevó un ladrillo, 100.000 ladrillos hay. Luego se crea otro centro tecnológico, otra universidad, tenemos 4, y luego ya Villa ha cambiado, ¿no? En la época del COVID, ahora más reciente, también se formó el comando comunal contra el COVID, y bueno, yo termino un poquito en lo que queremos, ¿no? Siempre avanzar hacia algo más, ir cambiando también. Y algún resumen, a ver, de esto de la concertación, esos niveles de concertación. El más importante, el nivel 1, entre los mismos vecinos y sus organizaciones. Estoy hablando de una experiencia masiva. Un segundo nivel, entre el gobierno local, como están viendo, o sea, la municipalidad y la comunidad organizada para otra serie de objetivos. Subrayo ahí lo de comisiones mixtas, una experiencia única en América Latina, es que la comisión de concejales o regidores, o la comisión municipal, está formada por 3 concejales y 3 dirigentes de la comunidad. Eso le llamamos las comisiones mixtas. Tercer nivel de concertación con Lima Metropolitana, para objetivos ven cada vez más grandes. Luego ya con la empresa, la gran empresa, también que se ha ido instalando acá en Villa Salvador. Tenemos 3 zonas industriales. En total son como 30, 40.000 puestos de trabajo entre todos, 20.000 en el parque y los otros con estas gran empresas que son sus grandes almacenes. No es que sea, creo que me entienden, ¿no? Pero imagínense, Saga Falabella es como el Corte Inglés, para que entiendan, ¿no? Una de estas empresas. Entonces, todo el centro de acopio está en Villa Salvador, pero son 700, 800 puestos de trabajo, ¿no? Todos, pero en fin. Y la último nivel de concertación a nivel más de todo lo que es las ciudades hermanas, las ONGs, etcétera. Entendemos así la dinámica de la gestión local, ¿no? Con esa dimensión política, administrativa, en fin, del territorio, de desarrollo, y por eso también, y esto es la gran idea de aquello de hacer de la comunidad la gran ambiente pedagógico, ¿no? Transformarnos en eso, ¿no? Desde el territorio somos ciudadanos, como de la política somos dirigentes, de la administración somos gobernantes y somos emprendedores reales a nivel de desarrollo, ¿no? Entonces, es un poquito lo que quería ya terminar. No sé, creo que muy largo me he pasado, pero sí me gustaría decirle esto porque ya lo usamos ahora como escuela mayor. Quizá Ferran me escuchó allá en Argentina, como estas 4 ideas fuerzas, ¿no? Uno, el territorio. El territorio, ven, como un espacio donde construimos objetivos comunes. Es cuando ahora yo dirijo la escuela municipal a nivel nacional, es lo que intento con los demás alcaldes o, en fin, o dirigentes, tanto, bueno, por el Perú, por donde vamos, ¿no? Pero comenzamos por ahí. Si entendemos así el territorio, cambia mucho todo, ¿no? Cambian las relaciones, ahí entra la economía humana, como la entendemos, ¿no? Masiva, porque es desde ahí. Territorio como un espacio donde se construyen percepciones colectivas, objetivos comunes. La segunda idea fuerza, que es extraordinario porque lo vivimos todos los días, que todo territorio se puede transformar. Increíble, ¿no? Pero cuando uno está convencido de esto, que igual que ustedes, ¿no? Imagínense lo que se puede hacer, ¿no? Segunda. La tercera, que en cada territorio hay actividades económicas propias que hay que desarrollar. Tercera idea, fuerza. Y la cuarta, también es muy importante, justamente en la idea que todos tenemos, a ver, que no somos islas, ¿no? Que cada territorio tiene la relación con otros. Son las 4 ideas, fuerza, que sacamos de la experiencia de Villa El Salvador y de otros, que no somos islas, y por eso es tan importante para tener una visión integral y poder también compartir la experiencia, ¿no? Utilizamos esos 5 elementos para el desarrollo: el territorio, la población, los recursos, la identidad,
y la cultura en el punto 4 y la institucionalidad. Y bueno, amigos, es eso el resumen. Creemos en esto. Modelo de persona, modelo de sociedad y modelo de desarrollo. Y no al revés. Y no al revés. Creo que es economía humana, ¿no? Porque todo el mundo habla de modelo de desarrollo, pero no nos damos cuenta que es al revés. Modelo de persona con valores, de ahí modelo de sociedad, y recién ahí vemos un modelo de desarrollo. Creemos en esto, no negamos todo lo personal, el individuo al revés. Hay que saber unir los intereses individuales con los intereses sociales. Y ahí está el éxito, para otro tipo de modelo, para otro tipo de relación. Amigos, hasta acá es. Disculpen, creo que he sido más largo de lo que me habían pedido, ¿eh? No, no, tranquilo, tranquilo. No. Hasta aquí, ahí acabo. Aquí hay libertad y hay apertura para que cada uno se No, exprese. pero la hora para ustedes también, un poquito, me he pasado unos minutos. Gracias. Está bien, Michel, no te preocupes. Hay una cosa, vamos a empezar el debate, como veis, muy interesante. Son propuestas que desconocemos y con las que estamos muy alineados y que se han podido llevar a cabo. Es decir, hay aprendizajes para todos aquí. Se trata de ir tejiendo, ¿no? con todos estos hilos. Una cosa que bueno, a partir de ahora, preguntas, los que queráis levantar la mano, los que queráis iniciar debate y hablamos y le preguntamos a Michel. Yo te voy a hacer la primera pregunta, Michel. Me interesa mucho saber, al principio del principio del principio del principio, ¿cuántos erais? ¿Cómo surge esa idea? Es decir, conéctanos con los soñadores, con la gente que lo visionó cuando no había nada. eh, para los que entréis ahora en debate, presentaros desde dónde, en fin, para que conozca a Michel también. Abro con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo empezó, no? ¿Cómo soñasteis eso? Es que era una oportunidad. Lo vimos como una oportunidad en un lugar donde no había nada y que lo único que había gente, la gente, que es tan importante y con una serie de ideas en un momento determinado del Perú y de América Latina, ¿no? Porque por eso he comenzado por ahí, en un momento de ilusión de toda América. Les he recordado cómo estaban, luego ya digo, vinieron los militares, que son los que cortan todo, ¿no? Por todos nuestros países, pero la verdad que en América Latina había muchas ideas, ¿no? Sobre todo también es una etapa donde se comienza o uno se da cuenta de la urbanización mayor. Eso también es una experiencia urbana, ¿no? Ya uno se da cuenta que cambian las ciudades inmensas de toda América Latina, van cambiando con las invasiones, con todo. Y había una necesidad, o sea, un convencimiento de que había una oportunidad y de hecho definitivamente unas necesidades que ahí las teníamos, ¿no? Y que estábamos convencidos de que con organización. Entonces, cuando dices inicio, hay a nivel, sobre todo de la comunidad, hay un grupo de dirigentes muy buenos, jóvenes también, que llegan, o mayores que nosotros en aquella época, que son los que dan la idea de la comunidad campesina, de los que comienzan a hablar de la comunidad campesina en una ciudad. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Y nosotros, como han visto, desde la parte educativa, que es una relación muy buena con los jóvenes, con los padres de familia y sobre todo con el ambiente que se estaba creando comunal en Villa El Salvador, ¿no? Que estuvimos también desde ahí. Pero nosotros más desde la educación. La comunidad estaba de acuerdo que la prioridad era la educación junto con el aspecto productivo, que era como una utopía. Es que no había nada en este desierto. Y sin embargo, bueno, toda la gente tiene esa capacidad, se fueron creando pequeñas empresas, primero lo poquito con la gente y luego lo demás, ¿no? Entonces, siempre ha sido así, entre la comunidad, y fueron un grupo de dirigentes, pero buenísimos, algunos con experiencia sindical y otros con experiencia campesina de los Andes. Fueron los primeros, que son los que crean la COABES, y en la COABES, dentro de la COABES, desde el primer momento, nosotros impulsamos lo del Consejo Comunal de Educación. Son esos dos
pero luego se van juntando, como digo, las señoras, las mujeres que tienen un rol, bueno, en las barriadas de toda América Latina, son las que se quedan acá, ¿no? Entonces también es bonito eso para nosotros, porque ¿quién se queda durante el día en el desierto? Pues se quedan las mujeres y los profesores, ¿no? Con los niños, con las aulas, con lo que fuera. Entonces tenemos esa suerte también, ¿no? De habernos quedado inclusive más tiempo que los dirigentes. Porque los dirigentes, como cualquier otro, tenía que salir a Lima a trabajar o a buscar, acá se dice ese término, a buscar el diario, ¿no? El diario para la comida. Entonces, pero si has preguntado sobre eso, creo que es el grupo de dirigentes comunales extraordinario. Lamentablemente, la mayoría ha fallecido ya, eran mayores que nosotros, y algunos ahorita mismo con el COVID, han muerto otros dos de los fundadores, ¿no? Y luego, a nivel de educación, el equipo nuestro. Ok, gracias. Concha. Soy Concha, hablo desde Valencia. Esto, eh, enhorabuena, qué gusto escucharte. O sea, me ha removido tantas cosas. Me resuena, me resuena todo eso desde otro lugar, porque aquí, después de la dictadura, tampoco había nada. No había nada más que ilusión, creatividad, juventud, ganas de hacer cosas y creer que los sueños se pueden realmente construir y bajar a una realidad. Entonces, me ha gustado tanto escucharte, te mando un abrazo infinito. Gracias. Pero la verdad que hay muchas experiencias en todas partes, ¿no? Bueno, Ferran me escuchó, que no lo he puesto así de claro, pero sí, por lo menos para compartir, ¿no? Pero siempre lo digo como un juramento mío. Tengo un juramento personal que cuando me invitan lo digo, ¿no? Que lo voy a decir siempre. ¿Por qué? Porque cuando vienen acá cosas que se escriben de las mismas experiencias que seguramente tienen ustedes, se dice esa cosa. Porque son pobres, se organizan. Porque no tienen nada, se organizan. Porque son así, están en la miseria, son solidarios. Y yo he gritado, y lo seguiré gritando siempre, que eso es falso. Y me ha tocado en las reuniones de Hábitat con la ONU gritarlo más. Y es cuando les digo, si eso fuera cierto, África sería un paraíso. Y ahí es cuando hacen así, ¿no? Porque no es cierto. Es el nivel de conciencia. Por eso les hemos dicho, ¿no? Que hay que fortalecer el nivel de conciencia y el nivel de organización, ¿no? Es ahí. Y con Por la eso he conciencia y la preguntado. organización se dan esos saltos, pero no por la pobreza. Ayúdenme también ustedes a gritar eso, ¿eh? Que si no, África sería un paraíso, si No, fuera no, porque somos estamos de pobres. acuerdo. Ya lo Sí, sé, pero hay que decirlo porque hay mucho mito, ¿entiendes? Sobre la claro, pobreza. claro. Y yo creo que los que estamos acá luchamos también sobre ese famoso mito que hay que cortarlo, ¿no? Hay que cortarlo para ver las injusticias que hay y cambiar. Así es, así es. Mi abuelo paterno, después de la guerra civil, estuvo encarcelado por rojo, por rojo, y cuando yo lo conocí mayor, y su eh, regalo fue no guardar rencor, no guardaba rencor. Y lo que me transmitió, más allá de derechas e izquierdas, hay personas buenas y personas malas. Eso es lo que a su manera, lo que Sí, me quiso trasladar es esto, ¿no? Lo principal es la conciencia, más allá de las ideologías. Se construye desde la conciencia. Y esto es un ejemplo, Villa El Salvador. Por eso he preguntado, porque ese empoderamiento no es casual, ahí hay conciencia. Luego sí, organización, pero hay conciencia inicial, seguramente campesina, por lo que decías, ¿no? Y sí, andina. Pero hay una sí, conciencia fuerte inicial, si no, eso no hubiera sido posible. Por eso he preguntado por los visionarios, ¿no? Por la gente que fue sí. capaz de ver lo posible para poderlo hacer real. ¿Eh? Horacio, lo posible para poderlo hacer real, ¿no? Aquí, los visionarios. ¿Sí, Miguel? Michelle, muchísimas gracias por la explicación. Precisamente vengo ahora de África, de la semana pasada, de presentar nuestro proyecto, una inversión que he hecho en una empresa que hace
casas de bajo coste que se construyen muy rápido con materiales reciclados. Entonces, mi pregunta, y me encanta la historia, no la conocía, la verdad, y me ha encantado la historia. Mi pregunta es un poco los desafíos actuales que tenéis y qué recomendaciones le darías al liderazgo que hay hoy día. Ya. ¿Qué podrías decirle basado en tu experiencia? No, sí, bueno, esa es la preocupación siempre, ¿no? El cómo se continúa, porque pasan los años y sobre todo cuando se habla a nivel de conciencia, yo no he hablado de esa parte final, había una laminita ahí que la pasé rápido, ¿no? La importancia, pero bueno, creo que lo he demostrado con la primera de todas, ¿no? De entender el contexto, ¿no? Para ver las diferencias que hay, ¿no? Ha habido distintas etapas y estamos en otro momento, ¿no? Sobre todo por el sistema neoliberal salvaje, que algo habrán escuchado, que dentro de los ejemplos que hay en el mundo, el más salvaje ha sido el del Perú, con Fujimori, que está en la cárcel, ¿no? Pero es que y saben que la base como lo he dicho antes, del neoliberalismo es el individualismo feroz. Es otro de los mitos. Cuando hablan de que estamos en el fin de las ideologías, mentira, es que la ideología es el individualismo, la ideología neoliberal. Y eso va en contra de toda nuestra experiencia, ¿no? Aparte, cuando han querido destruirlo de un lado y de otro lado. Entre Fujimori y Sendero, por ejemplo, el Banco de Villa Salvador lo hundió Fujimori con la primera ley de bancas, pero hundió todas las cooperativas en un día. O sea, nos levantamos y ya con otra ley de banca quedaron 5, hasta ahora, 5 bancos en el Perú. No sé si lo saben, pero es de lo más brutal. Pero las cooperativas, las mutuales, los bancos como el de Villa Salvador, como nos pedían un nivel de caja, no voy a ser largo en esto, pero es un ejemplo, ¿no? Que en un día te destruyen todo eso. Hemos avanzado y hay retos, sobre todo a nivel de educación. Fíjense, somos un distrito popular de Lima, de los más grandes, pero tenemos 4 universidades. No hay un distrito popular que tiene 4 universidades. Tenemos como 4 o 5 institutos tecnológicos grandes. Cuando digo grandes, son con 6.000, 8.000 alumnos cada uno, ¿no? Por la cantidad de población que tenemos. Hay retos de seguir por ahí. Las organizaciones se han debilitado. La COABES no funcionan los consejos. Funciona la COABES como organización de Villa Salvador y algunos de los dirigentes, pero ya no esto de dirigir el plan de desarrollo como se hacía antes. Eso o sea, las organizaciones se han debilitado. La propia Federación de Mujeres también está débil en Villa Salvador. Otras todavía están funcionando, pero sobre todo es el dar el salto a un nuevo plan de desarrollo comunal o asumido por el conjunto de la gente. Eso es más difícil. Esos son los retos, ¿no? Si lo tenemos claro, pues he puesto al final eso de la primera ciudad tecnológica, en fin, todo lo que podemos hacer ahora en el siglo XXI. No he hablado mucho de algo que hemos avanzado acá en Villa Salvador, pero que beneficia a la población. Por ejemplo, uno más, que no quiero hacerlo larga, uno de cosas que dicen, ¿no? Saben que el Perú sí tiene gas y se trajo el gas que está en la zona de la selva del Cusco, muy lejos, pero como consumo a Lima. Nadie lo quería, nosotros dijimos sí, y todos tenemos gas, acá mismo, acá donde estoy sentado al frente, acá en la cocina. ¿Pero qué quiere decir eso? Que todo Villa El Salvador, a nivel nacional, es el distrito que tiene gas en las casas, que significa 10 soles. 10 soles son 2,5 € que pagamos al mes. Que en todo caso, ven, es otro ejemplo de otro reto, de que avance el progreso, pero que todo el mundo se beneficie de ese progreso. Y a un precio que lo hemos luchado, que es nuestro, ¿no? Y nadie nos cree, porque nadie cree, o nadie quería, ahora ya sí, se ha ido extendiendo ya el gas en las casas de Lima. Estoy hablando gas domiciliario, ¿no? Y un distrito, una barriada, todos tenemos, cuando digo todos, la mayoría, ¿no? Tenemos el gas, que lo que dijimos que sí, con apoyo nuestro.
Pero en fin, son algunas de las cosas que te podría contestar, sobre todo fortalecer el nivel de conciencia de la juventud. Tenemos la tecnología, tenemos también igualito que en todo el mundo ya. Formamos parte de los problemas mundiales, ¿no? Pero sobre todo los niveles de organización que no están de moda, ¿no? Ok, ok. Sí, Iranzu. Hola, hola Michelle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu charla. A mí me toca mucho el corazón porque yo he estado 10 años viviendo allá en Lima. Recién acabo de regresar. Y trabajando con compañeros que han estado en Fe Alegría también, con Arsenio Claro, qué Muñoz, bien. con varios de ellos y muy vinculada a procesos de innovación educativa. Eh, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención en Perú, eh, y me parecía que era muy diferente a Europa, y era que si bien hay muchos niveles de conciencia, pero en Europa la población se puede, como decir, como la mayoría se puede agrupar en 2 o 3 niveles. Lo que me extrañó de Perú es que yo decía, aquí hay muchos niveles de conciencia, de los 7 espectros, 8 que puedes decir, lo que quieras, de 0 a 1000 hay un reparto increíble de todo tipo, no hay mucha variedad en cuanto al nivel de conciencia que yo percibía, y es una de las primeras cosas que vi. Has hablado de que fue el nivel de conciencia lo que permitió a estos primeros soñadores emprender este proyecto. ¿Qué lectura hacían del contexto que les llevó a tomar esta iniciativa, y un poco dónde estamos ahora en los contextos que se están leyendo en Perú? Porque mi sensación es que vamos involucionando, ¿no? O sea, que ha habido un momento en el que ha habido esa lectura de contexto. Me gustaría que me la pudieras explicar, y cómo podemos hacer para sostener esa lectura de contexto, que para mí tiene mucho que ver con este equilibrio entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Bueno, gracias, Iranzo. No sé, yo creo que sobre todo en aquella época, como he dicho al entrar las primeras palabras, ¿no? Era época de reformas. O sea, no es solamente Villa El Salvador como ambiente, ¿no? Pero como ambiente, con un nivel de conciencia, y he mencionado algunos de nuestro campo, como el propio Pablo Freire, que influyó en toda América, ¿no? Desde la educación, pero como él la entendía, o algunos otros, o como Gustavo Gutiérrez a nivel de iglesia, con la teología de la liberación, que también ha ayudado, eso otro tampoco he hablado, pero nosotros hemos tenido mucha suerte en Villa Salvador, porque nace Villa y los curas que vienen son todos a nivel de teología de la liberación, que ahora casi es para fusilarles, ¿no? También acá en Perú. Y recuerden, bueno, con el propio Gustavo Gutiérrez, que es el fundador, algunos quizás lo habrán escuchado, acá en Villa con nosotros, ¿no? De manera que hay varios que han influido, pero a partir de ese contexto de reformas. Nosotros mismos, desde la propia universidad, estoy hablando cuando nace Villa Salvador, lo que veíamos era la reforma de la educación, ¿no? Y prepararnos para eso, o sea, de manera que, al menos el grupo nuestro, sí estaba convencido de que hay que hacer otra cosa, como de educadores. Vale. Entonces va por ahí, ¿no? Y ahora realmente ya lo estoy diciendo, ¿no? Ahora es al revés, totalmente al revés. Es el individualismo feroz. Y fíjense, ya no quiero hablar del Perú porque creo que lo han escuchado, y yo doy el grito acá en todo lo que hago. Es único en el planeta, ¿no? Tenemos 6 presidentes enjuiciados, seguidos. O sea, imagínense, son 30 años. Claro, corrupción ha habido siempre, como se dice, pero este nivel de corrupción, al más alto nivel, que roban todos los días, pero desde el propio presidente, ¿eh? Entonces, perdón. Entonces, es mucho más difícil porque, ¿dónde lo ves? Nosotros había ese contexto de reformas, había ese nivel de convencimiento, había algunos con experiencia sobre todo de liderazgo de organización, como les estoy comentando, ¿no? Y todo eso ayudó. Pero ahora hablo del Perú, hay una debilidad en todo.
incluyendo a nivel de liderazgo. Hay una crisis de liderazgo muy grande, que me parece que es en América Latina mismo, ¿no? Miren cómo estamos. Ahí está Horacio, que le saludo, Horacio también, uno más que están acá. Y a donde vamos hablamos de crisis de liderazgo, inclusive los buenos, ¿no? Se puede decir, mira lo que está ocurriendo en Chile, que creíamos que no iba a ir por ahí, y lo que está ocurriendo en Colombia, que creíamos que no iba a ir por ahí, ¿no? Bueno, Lula ha regresado y está haciendo un esfuerzo muy grande. Hablo ya de América Latina, ¿no? Estamos viendo, pero yo creo que está muy solo. Y es amigo nuestro, amigo de Villa Salvador, él concretamente, pero yo creo que está muy solo, los que le aplaudimos, ¿no? Pero y está haciendo un esfuerzo muy grande por algo, por volver a cambiar ese contexto. Lo acabamos de ver esta semana, no esta semana, no, ayer, antes de ayer, en la ONU. Quizás ustedes han recibido las noticias de Europa, pero acá quien sale son los que he mencionado, ¿no? Los que han dicho en la ONU, pero a nivel concreto, para dar el paso adelante como nación y como Estado, estamos muy lejos y estamos peor, estamos peor. Bueno, volviendo a la experiencia de Villa El Salvador, yo destacaría como aprendizaje claro que hubo un sentimiento claro del bien mayor de todas las partes, que impregnó tanto la organización como las decisiones. Y también destacaría que había como una conexión entre lo ancestral, entre lo campesino, lo ancestral, lo andino y el progreso. Es decir, se conectó de alguna manera la sabiduría ancestral con organización social, con una visión hacia el futuro, clara, ¿no? Con una visión clara. Y esto es para estudiarlo, ¿no? Es bastante singular. Todo lo que nos transmite Michel, yo he hablado con él, hablamos largo y tendido, estuvimos incluso en las ponencias juntos en La Plata, todo siempre en Villa El Salvador no es lo colectivo que anula a lo individual, o no es lo colectivo que se organiza, ¿no? Y que no deja que la gente... No, es el bien común. Es decir, es el bien mayor de todas las partes. ¿Qué reto tenemos que beneficie a la colectividad? El gas, el tal. ¿Cómo podemos hacer para que la gente se beneficie de esta mejora? Es decir, es el bien, es tener claro, tener como un foco claro del bien mayor de todas las partes. Seguro que se han cometido muchos errores, pero ha habido esta guía, un faro en ese sentido, que me gusta. Y esto produce empoderamiento y esto hace que realidades que aparentemente, pues imagínate en un desierto, son prácticamente muy difíciles de llevar a cabo, se han llevado a cabo porque se ha sostenido ese foco, porque ha habido ese contexto potente de empoderamiento. Es decir, la gente se estaba empoderando. La gente llegaba allí sin nada, pero estaba viendo que había la posibilidad de crear una vida digna y que esto se sostenía entre todos, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy inspirador, ¿no? Que eso haya producido una ciudad de 500.000 habitantes en un lugar como Lima, ¿no? Hay un ejemplo ahí para el mundo que agradezco que nos hayas contado, Michel. Adelante, Horacio. Solo un poquito, solo Ferran, ahí algo que yo he percibido, solo para comentarle a Michel, es que había un tema de identidad, de aprecio por mi identidad y de Claro. no ponerme en competencia que creo que ahora se ha estado destruyendo. Entonces yo creo que hay una parte de una construcción sana de la identidad propia y de un aprecio hacia mis raíces que yo he visto mucho en esos líderes y que no necesitan confrontar quiénes son con los demás, ni reivindicar, ni simplemente están muy seguros de la valía de su propia identidad y por tanto no hay esa energía en competir con las identidades de otros. Y Perú es un país con múltiples identidades, ¿no? En la que ahora mismo la guerra de la identidad es un poco la guerra hacia donde nos están llevando, ¿no? Y creo que otra de las cosas que es importante es que ese aprecio por quién es la identidad construye confianza con los demás. Y lo que se ha hecho hay una pérdida y una destrucción de la confianza no solo en Perú, sino en general en toda América Latina, que para mí serían como dos
bases fundamentales a empezar a trabajar para que el territorio empiece a tener esa vida, ¿no? Pero porque esos líderes iniciales parten de un nivel de coherencia. Hay una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Mantienen un nivel de coherencia. Eso es lo que crea la confianza. Y eso es lo que crea. Es decir, la clave está ahí en la coherencia. Es decir, va permeando esa coherencia en todo lo que nos cuenta Michel, ¿no? Y si podemos analizar, ¿no? Y eso es una buena base, es una buena base sobre la que construir una confianza y un espacio social, claro que sí. Horacio, adelante. Iranzo, estoy de acuerdo, Iranzo. Horacio. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Hola, Michelle, felicitaciones. La verdad que piel de gallina escucharte, hermoso, impresionante. 3 palabras se me ocurrían, cruzadas un poco con las 2 tradiciones que contabas. Una es conciencia, la otra es posible y la otra es sujeto de transformación. Y en realidad me vienen a la memoria 2 o 3 experiencias, una de unos amigos del Distrito Quinto de Huelva, España, que me contaban los líderes comunitarios, que empezaron 3, después eran 6, después eran 15, después 20, y la última vez que estuve con ellos eran 64 grupos de líderes, ¿no? De sujetos transformadores. Si nosotros cruzamos la noción de sujeto transformador con estas perspectivas que vos contás, que son las que más me mueven, esto que contaba Iranzu, ¿no? Es decir, allí hubo líderes campesinos y hubo líderes sindicales, urbanos, esto que contaba Ferran. Entonces, que haya sido una mancomunión de sujetos transformadores con historias campesinas y con historias urbanas en un lugar que era la nada misma, porque era un arenal o algo así, eso es un ejemplo. Si uno cruzara la visión de esos niveles de conciencia de esos seres humanos, que me encantaría saber si fueron 3, 8, 14 o 15, o como contaba un día Ferran en Granolier, que eran no me acuerdo cuántos, 8, me viene a la memoria el caso de Puente de Fierro, que es un barrio popular de La Plata. Aquí hay una de las líderes presentes de Puente de Fierro, está Ana María. Por ejemplo, en Puente de Fierro, que vos lo conociste, Michel, el barrio popular más grande de La Plata, conocemos 36 organizaciones, 33 lideradas por mujeres. Y hay 4, está Ana María, está Silvia, Rosa y Tuli, que siguen remando allí, en dulce leche repostero, como decimos acá, que es más duro que el dulce leche común. Y entonces, pero unidas en una asociación civil ahora, ¿sí? Entonces, yo creo que el ejemplo de Villa El Salvador es muy fuerte para lo que es Puente de Fierro y para muchas organizaciones. Aquí está presente el amigo Conrado de México, de Territorios Posibles, que trabaja en las zonas rurales, ¿no? de Chiapas, de Chapingo. Y nada, estamos muy felices, ojalá que esto quede grabado. La consulta quizás tiene que ver con lo primero que te dijo Ferran. Hubo como un primer pacto fundacional, diría mi amiga Clarisa Boloschín, donde hubo 5 personas, 10 personas, 20 personas, y en estos 50 años, o sea, en tantos años, eso se ha ido reciclando, han aumentado los liderazgos, se han complejizado las organizaciones, pero se han mantenido los grados de conciencia con distintos niveles organizacionales en temas de salud, industriales, universitarios, etcétera, siempre cruzando lo que es la noción de la conciencia con el sujeto transformador a través de lo posible, porque es un poco lo que dio nombre a nuestra red, que varios de ustedes participan, que es una enseñanza del premio Nobel físico-químico, Ilya Prigozhin, que él dijo que lo posible es más rico que lo real, que el universo, que el ser humano todavía le cuesta entender, que lo posible es más rico que lo real. No estamos hablando de anticipar el futuro. Claramente esta gente tenía una visión de lo posible que era brutal. Era una cosa increíble, porque 540.000 habitantes, 5 universidades, institutos técnicos, no tiran aguas servidas al mar, etcétera, etcétera.
Entonces, yo creo que esto que nos enseñó el premio Nobel Prigogine es un ejemplo para pensar que en esos niveles de calibración de la conciencia, que como dice Hawking, no es un porcentaje muy alto, está el futuro de la humanidad. Está la revolución de la conciencia y la revolución del amor. Ojalá que podamos hacer en Territorios Posibles un video para viralizar esto. Estamos ahora en Hermanando Redes pensando en hacer videos para viralizar experiencias brillantes como la tuya. Te felicito y en realidad lo que yo quisiera saber es ese camino, aunque sea resumido, de 50 años, de cuántos líderes. Aquí está Ana de Puente de Fierro, que es líder de Puente de Fierro, y bueno, y cómo son esos caminos, porque en Puente de Fierro hay líderes que ya se jubilaron, hay líderes jovencitos, hay de todo, ¿no? Pero mayoría mujeres. Te felicito de nuevo, orgulloso de lo que han hecho. No, bueno, orgulloso sí, pero como creación colectiva de todo un pueblo, ¿no? Quizás si se han dado cuenta, que lo digo ya un poquito como alcalde, saben que he sido, además en distintos periodos, porque, bueno, tuve los atentados, luego regresé en un tercer periodo. ¿Cuál es la diferencia? Creo, lo digo, hablo a nivel un poquito de gestión, ¿no? Que intentamos, no, creo que yo goberné con 8 organizaciones. No sé si se han dado cuenta. O sea, no ha sido solamente la Coaves, es para contestarte, ¿no? Porque la Coaves eran más bien los dirigentes territoriales, ¿no? La comunidad territorial, que es la más importante porque éramos y somos todos la Coaves. Pero entonces sí, ahí ha habido una evolución, yo no le diría negativa, sino que bueno, que ya la gente, como ven, acá yo estoy en la casa. Acá en Villa Salvador han cambiado las casas, han cambiado las pistas, han cambiado la luz, ha cambiado, bueno, todo el mundo tiene celulares y todo lo demás. Entonces también ese nivel, del primer nivel, ha tenido diferentes etapas. Los otros son distintos, el de las mujeres, ¿no? Es una evaluación distinta. Lo del parque industrial. Imagínate que hicimos esa locura de APEMIBES con los talleres de las casas, que ni siquiera era empresa ni industria. Pero tuvimos esa cuestión de unir y crear APEMIBES, la organización de los pequeños, que ellos mismos se llamaban industriales. Pero me refiero al carpintero de la esquina, al sastre, al otro, para ir transformándolo en empresa. Entonces, ves, ahí hay una evolución diferente y diferenciada. Luego, los comerciantes. Si tuvieras lo que era un mercado de esteras, que iban al centro de Lima de acopio para traer fruta o papas o lo que fuera, a los mercados que tenemos en Villa Salvador, que es un capital, no te imaginas, ¿no? Que acaban de invertir no sé cuántos miles de dólares, ¿no? O cientos de miles, para mejorar los mercados grandes. Tenemos 3 o 4 mercados gigantescos. Comenzamos con nada, con esteras, pero ves, hay otra evolución ahí de otra de las organizaciones. Y lo mismo te digo a nivel de la juventud o a nivel de la iglesia, que la cuento también, de las comunidades cristianas, para mí era otro brazo. Por ejemplo, yo en la lista de regidores que llamamos acá o de concejales, siempre llevé uno de la comunidad cristiana. No solamente por el voto, ¿no? Sino para que estuviera también como parte de lo que decimos. Pero espera, ¿pero qué es lo que unía? Lo que nos unía más bien era los planes de desarrollo, entendidos y asumidos por la comunidad. Por ejemplo, el parque industrial era un objetivo de todos, de verdad, ¿no? Claro, es difícil que se pueda aceptar eso, ¿no? Porque se sabía que en esa zona que habíamos separado, la comunidad, ahí además creo que conocen todo lo que es una barriada y las invasiones. Nosotros decíamos, mira, ahí no entra nadie porque ahí va a ser hospital. Ahí está el hospital. Ahí no entra nadie porque va a haber, eso es terreno para educación superior. Ahí están todos los centros de educación superior. Y nadie entraba. Y si había algún intento de invasión, se cortaba. Y el terreno del parque industrial es el más apetecible. Y se logró. Sabiendo que no todos van a entrar ahí. Ahí van a entrar los que se iban capacitando, iban formando empresa, iban entendiendo lo que era, y bueno, ahí está el parque, el día de hoy.
Entonces, son esos cambios que ha habido a lo largo de todos estos años, ¿no? Pero creo que lo que ha unido la identidad, es cierto, es una identidad muy fuerte, la del pueblo de Villa El Salvador, pero también objetivos comunes, que es lo que yo también insisto, ¿no? Si hay, con el nivel de conciencia que se está hablando, es individual, pero es colectivo también, ¿no? Porque Y eso una nos convivencia beneficia de a todos. liderazgos, quizás, Es cierto, Michelle, es cierto, quizás pero los una convivencia de liderazgos también han liderazgo cambiado, ¿no? femenino, industrial, Claro, comercial, o claro, sea, claro que sí. Pero los liderazgos también han ido cambiando. Como le decía, un liderazgo territorial cambia con el territorio también, es distinto, ¿no? El de la empresa ha ido cambiando, el de las mujeres ha habido cambios extraordinarios en el movimiento femenino, ¿no? De Villa y de todo el Perú y de toda América, que creo que ustedes, bueno, ahí estás contando también lo que hemos visitado allá en Puente Fierro, ¿no? En, en Argentina. Por todas partes hay cambios, ¿no? Y en esas bueno, a convivencias de mí lo que más liderazgo, me Michelle, gustaría como educador es también la juventud, ¿no? Pero la juventud es difícil por el estilo de vida que hay, el estilo de relaciones, lo seguimos intentando, ¿no? Pero bueno, eso Michelle, te podría comentar, Horacio. si sí, tuvieras la que nombrar, convivencia, si tuvieras que sí. nombrar a tres de los del principio con nombre y apellidos, ¿a quién nombrarías? Sí, cómo no, cómo no. Te he dicho antes, por ejemplo, un dirigente sindical, Apolinario Rojas, extraordinario, inteligente, es que he aprendido tanto de él como líder, ¿eh? Como líder, ¿no? Pero Apolinario, que le admiro, y el otro, Antonio Aragón, que era dirigente campesino, ellos dos. Y de las mujeres, ya mencionaba María Elena Moyano, una mujer extraordinaria, ahora ya es heroína nacional, ¿no? Porque el asesinato de María Elena, que no quiero contarles, que me comienza a llorar, es el día más triste de mi vida. Con Elena hemos estado 20 años trabajando juntos, viviendo juntos, pero en fin, esto era ¿Tienen algún una libro publicado? lideresa, perdón, ¿Tienen algún libro publicado estos hay tres? varios, sobre Villa El Salvador hay varios. ¿Eh? No, no, no integral, y disculpa, tampoco míos, ¿no? Porque no quiera escribir, y además hay de todo sobre Villa El Salvador. Ahora que estamos ya 52 años, hay como 200, 300 tesis sobre Villa, pero me refiero a la vivienda, el transporte, la salud, de todo, y no hay una cosa integral, ¿no? Ahí puedes verlo ahí, estaba diciéndole a Mabel, ¿no? Que está también en lo de academia.edu sobre Villa, ahí tienes mucho también sobre Villa El Salvador escrito, ¿no? Pero ¿cómo no va a haber? Ha habido, bueno, y también a nivel de las comunidades cristianas también, a nivel de mercados, ha habido dirigentes de peso, reconocidos, ¿no? Líderes auténticos, que Vamos a eso hacer un ayuda, ejercicio. ha Vamos ayudado a hacer, mucho, ¿eh? vamos a hacer un ejercicio con Michelle. A ver, nivel de calibración de Apolinario Rojas. ¿Verificamos? ¿En qué? ¿Quieres en qué o No, cómo? nosotros utilizamos el mapa de A la ver, conciencia de Hawkins, sí, varias personas de las que habemos aquí. Me interesa especialmente que lo hagan ellos, ya, ya. el verificar entre todos la calibración de estos líderes iniciales. De Vamos a ver, acuerdo. Apolinario Rojas. ¿Podéis verificar 433? En ese momento, ¿no, Ferran? Claro, en ese momento. Sí. No vamos a seguir hilos, simplemente por la mayoría, por ver mayorías. Quien quiera puede seguir hilos. Bueno, vale, claro. Antonio Aragón has dicho, ¿no? El campesino. Sí, cómo no, cómo no. Líder, salió de la cárcel para venir a Villa El Salvador. Hubo una amnistía del gobierno militar con dirigentes campesinos de la Reforma que estaban en la cárcel y eso, y vino con toda la familia, vino a Villa El Salvador. 543. ¿Podéis verificar? Ok.
Si quieres seguir Inés, se puede seguir luego. Seguramente, claro, hay más información. Perdón, nos tenemos que ir, perdón. Nos tenemos que Ok, ok, ahora. Claro, ok. Nos queríamos despedir, Michelle, ha sido un gusto, pero Sí. tenemos ahora mismo otra seguro. sesión, así Sí, que Ok, ok. era una hora y estamos a Terminamos ya, 20 ya. terminamos en breve. Sí. Y María Elena, ¿cómo? Gracias. Moyano. María Elena Moyano. Elena Moyano. ...604. Wow. Y eso que no la conocieron, ¿verdad? Bueno, esto para lo que estábamos preguntando con Horacio, ¿no? Para entender, quiero decir, son calibraciones, Sí, sí, es sí. decir, son niveles de conciencia muy por encima de la media, y por lo tanto, gran parte de la explicación de lo que se ha podido materializar tiene que ver con cómo se articuló ese grupo inicial que unió a gente con esas capacidades y con esos niveles de conciencia de diferentes puntos. Es decir, esto requeriría, Horacio, que hicierais ahí un trabajo de campo, ¿no? De análisis, porque, bueno, es un ejemplo, ¿no? De cómo acaba materializándose cuando hay el nivel de conciencia adecuado y luego el nivel de cohesión, es decir, y luego el nivel de organización, es decir, tiene que haber una articulación inicial y luego tiene que haber un nivel de cohesión para que todo esto vaya, esos retos vayan pudiéndose materializar. Es decir, hay un nivel altísimo de prosperidad en Villa El Salvador, porque los recursos para materializar todo lo que han materializado los han conseguido en un país difícil, en un entorno muy difícil. Es un ejemplo más de que la prosperidad no depende de la política. No depende de la política. La prosperidad no depende de los bancos ni depende de las instituciones, depende de la cohesión y del nivel de conciencia. Es otro ejemplo. Es una anomalía en la América Latina, la Villa El Salvador. Es una anomalía del sistema, entre comillas. Sí. Hombre, a esta magnitud tan grande, sí. Un poquito raro. ¿Ok? Bueno, yo creo que hemos llegado al final. Estamos, bueno, apasionante, yo creo, ¿no? Para seguir aprendiendo. Muchas gracias, Michelle, por tu tiempo y por tu aportación. Si me permites, para terminar, el viernes ha habido una conferencia acá en Lima de 3 días sobre ciudades inteligentes y todo esto que está de moda. Y me pidieron cerrar, pero al final son 3 cosas, ¿no? Porque era ciudades inteligentes, resilientes, lo de siempre, ¿no? Y puse esto que creo, estoy compartiendo ya, creo que sí, ¿no? Sí, sí. ¿Estoy compartiendo? Sí, Se ve, ¿no? Son 3 láminas, ¿no? Para acabar, ¿no? Porque eran los 3 temas del Congreso. Y dije eso, una ciudad inteligente cuando sus ciudadanos tienen alto nivel de conciencia, ¿no? 1. 2, que era lo otro, que es sostenible cuando desarrolla sus propias potencialidades, ¿no? Y 3, bueno, y es una ciudad resiliente, verán las 3 líneas de este Congreso, ¿no? Cuando los ciudadanos organizados, que nadie habla de eso, ahí en el Congreso ese, innovan, pero con imaginación, ¿no? He puesto esas 3, muy bueno. las lancé al final, ¿no? Oye, Muy yo estoy bueno. muy agradecido, ¿eh? Sabe que me siento muy unido a todos ustedes, les agradezco, ojalá que podamos seguir y otros más también, tanto en la red de territorios, en la RIEL, ¿no? Con tanta gente tan buena que hay por toda América Latina y en España, en Europa y en los demás países, ¿no? De verdad que gracias, ¿eh? Gracias a todos. Un Gracias, abrazo. Michelle. Un abrazo. Gracias, ¿verdad? Michelle. Un gran Muchas abrazo. Gracias. Gracias Estoy a a todos. disposición. Gracias. Ahí tienen el correo, tienen el WhatsApp también.